¿Qué tal amigos míos? Sean bienvenidos una vez más a las cartas del güero. Este podcast que la verdad me ha gustado mucho la experiencia de volver otra vez a hablarle a un micrófono. Solo que ahora pues en solitario, ¿no? Pero justo me he llevado una buena experiencia, unos buenos resultados a pesar de que realmente no esperaba ni una cantidad de likes, ni una cantidad de vistas. La verdad es que lo hago simplemente por, ahora sí que como dicen, amor al arte. A mí me gustan mucho los podcasts, escucharlos los consumo semanalmente, la verdad, y diferentes podcasts de diferentes temas, diferentes personas. Y yo no me quería quedar atrás, ¿no? Ya con mi experiencia previa, teniendo un podcast conjunto, este es como esa segunda oportunidad y pues me está gustando mucho. Y estamos justo cruzando la primera mitad, dando el paso a la segunda mitad de la temporada, porque ya decidí que se iban a hacer 8 episodios y ese es el quinto, ¿no? Entonces justo estamos ahí entrando a esa segunda mitad y pues yo estoy muy emocionado. Creo que ese es el gran personaje Bobby que no se había presentado hasta hoy en día. Me he salvado, pero ¿saben por qué? Es que estuvo de vacaciones un tiempo. Se fue como unos 10 días y pues realmente me dio chance de grabar. Pero bueno, ese es el famoso Bobby que no se había presentado. Un mugre perrillo ahí que ladra mucho, me interrumpe mucho, la verdad, cuando grabo para Booktube. Pero bueno, no le hagamos mucho caso. O si veo que ladra mucho, pues ya voy a cortar tantito, ¿no? Pero bueno, vamos dando paso al tema, el cual vamos a hablar el día de hoy de los tatuajes, ¿va? Del por qué te tatuatis. Pues nomás, así como decía el buen Don Cheto, un saludo a mi primo Edgar, que me mostró esa canción ya hace más de 10 años y la verdad es que fue creo que fue como ese primer recordatorio que tuve para hacer este episodio, junto con que yo me hice un nuevo tatuaje, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Entonces, vamos a hablar de los tatuajes en sí, que gracias a que van pasando los años, el tatuaje cada vez es mejor visto, es más visto, tiene más visualización, ¿no? Y cada vez está menos satanizado, que malamente no debería ser así, y tampoco ser un tema tabú, pero bueno, estamos entrando a cada vez a épocas más modernas y bueno, son avances, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Que a mí me encanta la historia y sé que algunos de ustedes también, pero tranquilos que no va a ser muy larga, no va a ser un capítulo como el de la Fórmula 1, espero. La escaleta está más corta, eso sí, ¿eh? Eh, Vamos a hablar de que, pues, ¿qué es el tatuaje en sí? ¿No? O sea, todos tenemos esa imagen clara como de tinta negra, ¿no? En la piel y sobre todo aquí en México como más, más chicana, que es como un estilo. Pero bueno, vamos viendo que en realidad un tatuaje es una modificación permanente de la piel en la que se inserta tinta, pigmento o colorante en la dermis, que es la segunda capa de la piel. Así que no señora, no te lo incrustan en la sangre, no se va a volver negra tu sangre, no. Ni si es, no es superficial, obviamente, porque si no se borraría, pero sí entra en la segunda capa. Y bueno, ahí depende la técnica del tatuador, obviamente, pero pues todos se van puliendo poco a poco, ¿no? En esa segunda capa, en la dermis, es donde se inserta este tinta pigmento para crear un diseño o una imagen, ¿no? Una forma, figura, etcétera. ¿Cómo se hace? Pues un poco como lo ya mencioné, con una máquina de tatuar. Ya hay diferentes que como más automáticas, así como de estilo pen, como de pluma, o pues hay con bombillas, puntillismo, etcétera, que son estilos también de tatuar. Pues consiste en que se utilizan agujas para perforar la piel repetidamente, o sea, en varias ocasiones para poder que la tinta se introduzca bien en tu piel. El proceso sí duele, puede doler dependiendo del lugar y la zona, la sensibilidad de cada persona también es un factor a determinar qué tanto te puede doler y obviamente pues qué tan grande es el tatuaje, ¿no? También. Eh, y bueno, eso es más básicamente qué es el tatuaje y cómo se hace. Y pero tú te preguntarás a lo mejor qué tan viejo. ¿Crees que esto es algo moderno?
Pues no, amigo ni amiga, amigue, realmente, al menos aquí en América, ¿sabes? En el continente americano, se encontró en la costa de Chile, en lo que antes era la cultura chinchorro, fue lo que investigué, se descubrieron unas momias con tatuajes. ¿Puedes creerlo? Tenían esos tatuajes que consistían en un bigote delgado sobre el labio superior, sobre todo en hombres. Y sí, es más o menos lo que usted, señora, se quiere hacer y no se anima por estigmas, que es como del microblading, ¿sabes? Como esto de las cejas, porque es un estilo también de tatuaje. No es tal cual así un tatuaje como los otros, pero es un estilo. Y a mí me serviría mucho también en mi barba, no mames, para completármela, ¿no? Entonces sería increíble. Pero bueno, no sé si exista, a lo mejor sí. Sé que en injerto, ¿no? Pero estoy muy joven para eso. Pero bueno, al menos eso se descubrió más o menos, según yo, en 2000 años antes de Cristo. Fue cuando se descubrió esta momia en América. Pero eso fue aquí. Pero realmente la momia más antigua se descubrió en el año 1991. Ahí se encontró una momia neolítica dentro de un glaciar en los Alpes de Otzal, que tenía 61 tatuajes, mamón, 61. Estaban divididos en 19 grupos. Eran líneas paralelas y cruzadas en las piernas, espalda, torso y muñeca. Ese cadáver humano se considera el más antiguo encontrado con piel. Se calcula que tiene más o menos 5200 años de antigüedad. Así de antiguo es el tatuaje. Así de antiguo. Solo para que pongan en perspectiva. Es más antiguo que obviamente la religión y probablemente que la escritura. O sea, probablemente la gente se tatuaba cosas sin saber qué eran, pero se descubrió cómo hacerlo. No les parece algo increíble, no sé, como histórico, ¿no? Majestuoso. Para mí es algo que me voló la cabeza cuando lo estaba investigando. Muchas culturas, países han adoptado el tatuaje, ¿no? Dependiendo hacerlo conforme a sus tradiciones. Por ejemplo, la polinesia, egipcia, la americana, la oriental, medio oriental, la occidental, todo se cubre a lo largo de todo el mundo, ¿no? Yo no creo que haya un país en el mundo donde no haya al menos una persona que tenga tatuajes, ¿no? Eh, y todo esto, los tatuajes, pues ya hablando como más de lleno en materia de los tatuajes, es que aproximadamente existen entre 15 y 20 estilos de tatuajes. Por ejemplo, el neotradicional, el puntillismo, el tribal, el blackboard, minimalista, realismo, folk color, lettering. Así que, para los que digan que el tatuaje no es arte, en mi humilde opinión, me parece que están completamente equivocados. Creo que es algo que trasciende más allá de muchísimas cosas, de la historia, del tiempo y del arte mismo, ¿no? Antes de, pues, toda esta, como se dice se me fue el nombre de la época que el arte como que se globalizó, al menos, como cuando fue Da Vinci y ese show, ¿no? Justo mucho antes que esto, ¿no? Es algo, a mí me voló la cabeza, se me hizo muy cabrón de descubrir. Y ya, por ejemplo, hablando en mi experiencia, la verdad es que, pues como a lo mejor no sé si aquí en el podcast lo he mencionado, pero probablemente sí en mis videos, es que a mí me gusta mucho el rap. O sea, yo crecí escuchando rap desde casi los 12 años, más o menos. Entonces, ahorita tengo 27 y tengo ya más años de mi vida escuchando rap que sin haberlo conocido. Y entonces es raro no ver a un rapera, sin tatuajes. La verdad creo que es algo que es casi sinónimo en algunos. La mayoría lo tiene, ¿no? Y yo crecí viéndolos. Tengo un primo muy cercano que también le gusta mucho el rap. Saludos a Alan. Que él empezó a tatuarse muy chico. Entonces él adoptó más justo este estilo de los raperos como muy chicano. Con lettering muy grandes, ¿no? Muy website o, ¿sabes? Así
También, por ejemplo, tatuajes como los apellidos de la familia, el nombre de los hijos, de símbolos religiosos, ¿no? Que la Virgen, que San Judas, etcétera. Todo eso es como un estilo de tatuaje que también es cultura, pues mexicana, ¿no? Chicana también. Entonces está padre. Pero a mí pues, no me gustaba como ese estilo, la verdad. O sea, el lettering sí, o sea, como esto de tatuarse como el nombre de barrio o algo así, pero las letras me gustaban. Así tengo, de hecho sí tengo de ese estilo. Eh, y pues la verdad es que para mí los tatuajes pues son un medio de expresión. O sea, es arte, es expresar cómo te sientes un poco. Y a través como de símbolos o de estética, ¿no? Porque puede ser, los tatuajes pueden tener o no significados o puede ser mera estética. Y no pasa nada, es cada quien su cuerpo, como quien dice, ¿no? También. Eh, Algo que pues sí no podemos negar es que todavía existe la discriminación hacia la gente que tiene tatuajes, ¿no? La gente tatuada. Y pues son por los estigmas, ya creo que más que nada. Porque ya vimos que de que sea cosas nuevas, pues no. O que sea cosas de que son delincuentes y que todo eso tampoco. O sea, es puro estigma. Y... Pero eso impide, o sea, impide que la gente que tiene tatuajes impide que tenga un trabajo convencional. O sea, el tener los tatuajes te limita de alguna forma. Pues al menos que sea en la semana de curación, pero por lo demás, yo creo que no. O sea, yo creo que no determina para nada. Y de hecho, en el artículo primero de la Constitución mexicana dice que no puedes discriminar a nadie por varias razones, pero ninguna que atente contra la dignidad humana. Así que si tú haces menos a alguien por tener simplemente un tatuaje del tamaño que sea, en el lugar donde sea, pues el primer artículo de la Constitución, lo que los que nos enseñan en la primaria, ya pues estás faltando, eh, pues el respeto, está rompiendo una regla, ¿no? Que la misma Constitución te lo dice y pues debería aplicarse en los trabajos también, o sea, y así. Pero para mí no tiene que, no es como un sinónimo ni un simbionte el que uno por tener un tatuaje pueda desempeñar de peor manera o de una manera no profesional, ética, responsable. No impide y no tendría por qué. Pero también es como decir esto de es irreversible al momento de hacer un tatuaje. O sea, ya no hay vuelta atrás. Y eso puede ser sí o no. También es dependiendo cómo lo veas. Porque pues al menos, o sea, de que te lo puedes quitar, te lo puedes quitar. O sea, tampoco es permanente. O sea, lo puedes quitar con láser. Y ya dependiendo de la calidad que compres, es pues que también te queda, ¿no? Lo que sí va a quedar es una cicatriz. Y esa sí es para siempre. Entonces, eh, yo creo que, no sé, quizás es verlo como, a mi punto de vista, hay algunos tatuajes en ciertas zonas que yo considero a lo mejor pues ya seas, depende de la persona que seas, es que tan seguro quieres que sea el que tengas a lo mejor algo establecido o no. Por ejemplo, siento que los tatuajes en la cara y a lo mejor en las manos sí son, creo, los más discriminados, que tampoco tendrían por qué, pero existen, ¿no? Hasta yo mismo que he visto mucha gente tatuada es las zonas que menos veo tatuajes, ¿no? En esa zona. Eh, pero cada vez es más común. Pero son personas que ya se dedican a algo que no sea, que no va a ser convencional, ¿no? Que no van a tener que rendirle cuentas a alguien, a un jefe, ¿no? O que algo parecido en la presentación formal, etcétera. O sea, creo que hay ejemplos. A mí me gusta mucho poner a ejemplo a Duki, ¿sabes? A este cantante trapero argentino de los que explotó en el género, que él todavía no estaba pegado y se hizo los tatuajes
Bueno, creo que sí estaba pegado ya, pero se hizo unos tatuajes abajo de los ojos, unas alitas de diablo y de ángel, porque también fue como un recordatorio para él de que ya no hay vuelta atrás, de que esto era lo que se iba a hacer para siempre. O sea, en su caso la música, ¿no? Creo que ese fue como la de que ya no hay vuelta atrás, pero él cuenta mucho también como con mucha ahora risa, ¿no? Como anécdota, que cuando él se tatuó las manos, la que más se mortificó fue su mamá, ¿no? Que pues es así como siempre, ¿no? Que muchos padres no tienen como que esta idea de cómo son los tatuajes para nosotros en esta generación, pero muchos también se preocupan, ¿no? De que justo por eso, de que se nos vayan a cerrar las puertas por simplemente expresarnos de alguna forma, y en este caso son con los tatuajes, ¿no? Entonces Duki cuenta esto, de que su mamá se mortificó mucho, y hasta le preguntó, ¿y ahora de qué vas a trabajar, no? Y ahí creo que justo ahí en ese momento, cuando se tatuó las manos, no estaba pegado a la música, ¿no? Pero cuando ya pasó, ya cuando dijo, de aquí nadie me baja, y se chingó, fue cuando se tatuó aquí las alitas abajo de los ojos, ¿no? Como en las mejillas. Y está muy interesante, la verdad es un punto de vista a lo mejor muy artístico, un poco complejo, muy valiente a mi perspectiva, pero también conozco casos, por ejemplo, de que pues no es a huevo tener tatuajes, ¿no? Aunque representas una cultura que en parte tiene esto de los tatuajes, por ejemplo el rap, que a mí me gusta mucho el rap, ya lo mencioné, y que al principio mencioné en una parte del podcast que yo no conocía, que pocos raperos conocía que no tuvieran tatuajes. Pues la verdad no es que no conozca a pocos, conozco a uno que no tiene tatuajes, según yo todavía no tiene, y es el cantante, el rapero MC Davo de Monterrey. Él no tiene ningún tatuaje en el cuerpo, y siento que también es parte de su esencia, y pues realmente no le he escuchado decir que porque no quiere, o sea, sí les gustan, pero él ha dicho como que no ha visto un diseño o ha querido tener algo pues, así como en su cuerpo para siempre. Y también es muy respetable, o sea, no es, como decía, no es de huevo tener o no tatuajes, es como esas dos perspectivas, ¿no? Y la verdad se me hacen muy interesantes. Y bueno, también como para ir poco cerrando el tema, la verdad es que yo quería platicar un poco de cómo ha sido mi experiencia realmente teniendo yo los tatuajes. Yo me empecé a tatuar en el año 2022. Yo me hice 2 tatuajes de tirón al principio. Yo tengo 4, en teoría 4 tatuajes. Tengo, para empezar, el primero que me hice fue un lettering de las fechas que son 2021 y 1951, que son las fechas de de los campeonatos hasta ese momento del Atlas en 2022, a principios, en febrero recuerdo. Y pues lo hice así está en color rojinegro, ¿no? Por ejemplo, en el 1951 el rojo es el 1, el 9 es el negro, el 5 es rojo, el 1 es negro, y así en el 21, y hago como una especie de crucigrama, como Scrabble también, un amigo me hizo ese chiste. Y también me hizo unas coordenadas en el antebrazo, también que están muy largas, creo que cubre casi desde mi hombro hasta mi codo, pero son lettering también muy delgado. Que ese, por ejemplo, ya hablando ahorita en confianza, siento que en algún momento me lo voy a tapar, ya no me gusta tanto, pero ya veré después con qué. Y también mencionar algo que gracias a un amigo del servicio social me lo hizo ver de otra manera, ¿no? Ya después, creo que justo pues pasó que el Atlas bicampeonó en mayo del 22, y me hice esa fecha otra vez, la del 2022, y aproveché y me hice a un pez payaso, que es el pez de la película de Nemo. Y lo que pasa es que hice como una analogía. Yo tengo una mascota un poco que se llama Nemo, entonces pues es como una analogía, ¿no? Un poco yo sentí que la quería hacer más artística, ¿no? Y me gustó mucho. Y esos fueron los tatuajes que tuve hasta hace 10 días, 2 semanas, que me tatué una carta como un sobre con un ojo en medio de color azul. Y eso es más como, pues tiene un significado un poco más profundo para mí, que ahorita no me gustaría mencionar, pero tiene que ver con un proyecto literario que próximamente espero sacar a la luz. Y pues aquí aprovecho y le tiro gol, porque esta
persona que me hizo ese tatuaje, pues es mi novia, que de hecho también me hizo el diseño de pues de esas como portadas, se podría decir, de mi proyecto literario. Y pues aquí les dejo pues, el nombre, es Orizaga, zg.tattoo, doble T, doble O, para que vayan a seguirle, le coticen muchos tatuajes, por favor, porque tiene un novio que le gusta mucho el café y así. Entonces, para cubrir necesidades, ¿no? Y pues nada, esos son los tatuajes que yo tengo. La verdad, yo sí siento que seguí más esta línea como de ponerme esos tatuajes en lugares no tan visibles, que siento que es lo que muchas personas tomamos en ese camino, realmente. Pues también por estigmas, ¿no? Por cómo uno creció, ¿no? Y nada, pues a lo mejor también porque tienes un proyecto diferente, etcétera. Yo tuve un amigo en el servicio social en el 2022, saludos a Ulises, que recuerdo que llegó, él tenía ya varios tatuajes y recuerdo que llegó un día a mostrarnos que se había tatuado un Pokémon que creo que es Ginger, que es como el fantasma moradito. Pero se me hizo muy curioso, no tanto el tatuaje, pues más bien lo que me mencionó, de que, porque me platicó que el proyecto que tenía, que a lo mejor se quería hacer toda la espalda y justo, pues ese tatuaje, ¿qué te digo? O sea, era como de 5x5 a lo mejor. Y yo decía, ¿y cómo es ahí? ¿Por ahí ya tienes un tatuaje ahí? Y me dice, no, pues me lo tapo, no pasa nada. Ya me voló la cabeza. Era como, ¿cómo, güey? O sea, te lo acabas de hacer y ya te lo quieres tapar. Y él, no, pues sí, o sea, pues es que me gusta en ese momento, pero a lo mejor después me gusta algo más grande, busco algo más y me lo tapo, ¿no? Y yo, pues tenía menos de 6 meses de haberme tatuado. Entonces a mí se me hizo una locura, ¿no? Porque tenía ese concepto como del que pues es la decisión para siempre, ¿no? Del tatuaje que te pongas. Y tampoco es así. O sea, ya ahorita, después de 3 años de mi primer tatuaje, ya no lo veo tanto así. Entonces, y pues es lo que les mencionaba de mi tatuaje de las coordenadas, que me gustaría tapármelo eventualmente con algo más, que es, todavía no estoy tan seguro. Pero es eso, es también como, si tú estás pensando en hacerte un tatuaje, pues yo te recomiendo así a varias cosas. Uno, que seas mayor de edad. O sea, para empezar, siento que debería ser, ya siento que eso debería ser como que legal, o sea, como estipulado, ¿no? Que la gente no pueda tatuar a menores de edad, ¿no? Y después que, pues qué, a ver, ese que seas mayor de edad. Y bueno, y para mí que empieces con zonas a lo mejor no tan visibles, como eso, lo que te mencionaba, que tu primer tatuaje, pues a lo mejor no sea en la cara, ¿no? O sea, pues ¿para qué? O sea, si tú quieres, pues ni modo, pero sepas que también hay consecuencias. También, lamentablemente, no vivimos en un mundo en el que todavía hay mucha estigma y discriminación. Entonces, no a lo mejor les puedo decirlo que si no la quieres vivir tan feo, pues no te vayas tan a ese extremo. A lo mejor a zonas menos visibles, ya depende de cómo tú lo veas, ¿no? Y también es como que no, a lo mejor suena un poco atrevido decirlo, pero no te la piensas así demasiadísimo, o sea, tampoco no sé que es peor, pero esa es más cabrón tener un hijo, porque ese sí bueno, puede ser que ese sea para siempre, ¿no? Pero es mucha más responsabilidad de eso que un tatuaje. O sea, realmente no te lo tomes como que tiene que ser y me tiene que gustar toda mi vida. No, o sea, no te lo tomes tan así, no es tan así a mi punto de vista. Y la verdad, pues mi postura es esa, y que es un arte, un método de expresión hermoso que a mí me encanta tener en mi cuerpo, que me encantaría saber dibujar para a lo mejor yo hacerlo. Nunca en mi vida me imaginé haciéndolo, pero sí tenía esta inquietud desde, digamos, unos 15 años, que sí decía, pues sí me gustaría, que no sé, es por eso yo sí dejé pasar un tiempo. Yo me tatué cuando tenía 24 años, casi 24 años, tenía 23 creo. No, 22, no, tenía 24, casi 25. O sea, no es que fuera tampoco súper maduro, pero no, pues ya vimos que ya me arrepentí de uno. Entonces, pues no pasa nada, o sea, y ahorita tengo 27, entonces tampoco, pues sí recomiendo una cierta edad, mínimo 18, y pues los lugares y todo esto, y pues nada.
Eso para mí sería todo. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Cuéntame en los comentarios si tú tienes algún tatuaje o si quieres hacerte un tatuaje próximamente. Ya saben, orizaga.tattoo, TWOZG de Orizaga, orizaga.tattoo, para que vayan y le coticen. Bueno, también hacerle un gol al que me hizo los otros tatuajes, que se llama Iram. Ahí búsquelo en mi perfil de Instagram. A ver si puedo encontrar su arroba rápidamente para que también, por si quieren ir a tatuarse con él. Es Iram, IRAM VNO. Iram VNO. Él también me hizo los demás. El Nemo, las fechas, las coordenadas, también lo hace muy bien. Y pues nada, también te lo recomiendo. Y pues nada, espero lo hayan disfrutado mucho. Cuéntenme si se van a hacer alguno o si tienen, qué les parece, qué piensan ustedes de los tatuajes. Y pues nada, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente, ¿va? Bye. Jiji.